Muy buenas tardes a todos los televidentes del Poder de la Salud. En su toque de queda, para mantenerse informado sobre cómo cuidar su bien más preciado, que es precisamente su salud. Queremos comenzar el programa del día de hoy dando nuestras más sinceras condolencias a todos los afectados por la tragedia de San Cristóbal. Las familias de las víctimas, la verdad que ha sido una noticia que nos ha llegado al corazón a todos los dominicanos, y entendemos de que debemos de fortalecer lo que es una cultura preventiva para evitar de que estas situaciones sucedan, pero al mismo tiempo continuar fortaleciendo lo que son nuestros servicios de salud, tanto a nivel prehospitalario como hospitalario, y especialidades como las áreas de quemados, entre otros. Al mismo tiempo, le damos las gracias por esa labor tan intensa que vienen realizando todos los rescatistas que se han integrado desde bomberos, cuerpos de salud, gubernamentales, entre otros, al servicio de todos los dominicanos y sobre todo de San Cristóbal, que se encuentra en un momento tan difícil en estos momentos. Ahí podemos ver unas imágenes de todo lo que ha sido las áreas de explosión, los daños colaterales y todo lo que se está viviendo en este momento en una situación tan difícil para todos los dominicanos. Continuando, y sobre todo a propósito de esta situación tan difícil, queremos comenzar este programa pidiéndole al señor director que nos vayamos desde el principio con ese minuto de sabiduría, ya que en momentos como este, cada vez más importante agarrarse de Dios. A veces hay cosas que suceden que no entendemos por qué pasan y afectan tanto, no solo los daños materiales, más importante aún lo que son las vidas humanas. Entonces nos vamos con este importante minuto de sabiduría y esperemos que sean palabras de reflexión para el espíritu. Un minuto de sabiduría con Torres Pastorino. No maltrates los animales. También ellos son criaturas de Dios y nuestros hermanos menores que no recibieron la facultad del razonamiento abstracto, pero son amigos que necesitan de nuestra ayuda y cariño. No le impongas excesivos trabajos, aliméntalos bien, cúralos en sus enfermedades. Haz con estas criaturas de Dios que están a tu cuidado lo que te gustaría recibir de los ángeles del cielo. Un minuto de sabiduría. ¿Qué le parece ese minuto de sabiduría? No, siempre reconfortante estas palabras de aliento y de conexión espiritual que caracterizan este programa, porque es un programa de la salud del cuerpo, pero también de la mente y de la salud del espíritu. Así es, así es. Don Luisín, hoy tenemos varios temas importantes que tratar. Ya di una pequeña introducción de la tragedia que ha vivido el país. Indudablemente le San Cristóbal. Eso de San Cristóbal es un episodio triste, real, pero sobre todo una lección que nos debe llevar a una total reflexión, ¿verdad? Definitivamente. En primer lugar, de que la vida es efímera. En segundo lugar, de que tenemos que robustecer todo lo que son los protocolos de prevención para asegurar de poder contar con espacios que sean no solo dignos, sino seguros. Y también cada día, qué lecciones aprendidas podemos tener para fortalecer nuestra capacidad de respuesta, nuestro sector salud, las alianzas público-privadas que son tan importantes en momentos como este para brindar una respuesta oportuna. Queremos pasar también a conversar un poquito de algunas de las principales noticias del sector. En el día de hoy vamos a tener dos grupos de invitados. En primer lugar, vamos a tratar un tema de gran importancia, que es el manejo del dolor. El dolor no es una enfermedad, pero es el síntoma cardinal de múltiples enfermedades, y en muchas ocasiones es quizás la parte más difícil de estar ante un proceso de alteración del estado de salud, ¿verdad?
Entonces vamos a conversar con un especialista en esta materia de renombre internacional. De igual forma vamos a hablar también sobre la innovación, que es tan importante. 3 jóvenes dominicanos que han creado una aplicación móvil en miras de fortalecer lo que es la prestación de servicios de salud. Y vamos a conversar también sobre este emprendimiento, en qué consiste y qué efecto puede tener en el sector. Pero antes de eso... Ambos temas conllevan una atención de primer orden de parte de nosotros y de ustedes los televidentes. El dolor y aprender a manejar herramientas para la salud. Qué interesante. Así es, don Luisín. Vamos ahora a conversar un poquito sobre las diferentes noticias del sector. Así es, vamos a ver en la página de Resumen de Salud, quien es nuestro medio aliado. Ahí pueden ver todos cuáles son estas principales noticias. En primer lugar, podemos observar que se reelige el presidente de la Cruz Roja Dominicana, que República Dominicana también entra al Observatorio de Precios de Medicamentos de las Naciones Unidas, y de que se ha hecho un levantamiento de información en los distintos hospitales, pudiendo identificar oportunidades de mejora que van desde la necesidad de que se fortalezcan los servicios, tanto para quemaduras, como estamos viviendo en el día de hoy, como para procesos vinculados también a atención de desastres. En otro orden también podemos observar que la Food and Drug Administration, o sea que la FDA, ha cancelado el registro de una serie de productos, ya que no cumplen con algunos estándares. Y podemos observar también que algunos centros de salud han instalado nuevos equipos solo de resonancia magnética, tomografía, pero también de otras índoles. O sea, se está robusteciendo nuestro parque tecnológico. Y otra de las noticias del sector también están los eventos internacionales. Se dio la primicia en el día de ayer de que en noviembre se realizará el Congreso Internacional de Turismo de Salud, pero en este evento se hará de la mano del sector financiero un desayuno de inversión en el cual se presentarán más de 12.000 millones de pesos en proyectos nuevos del sector turismo médico, lo que impactará en la creación de miles de empleos directos e indirectos, y también en el robustecimiento de tecnologías médicas de la información, también de equipos alineados a inteligencia artificial, y todo esto es una gran noticia para continuar posicionando el país como un destino más seguro, pero también para servicios de salud de alta calidad para todos los dominicanos. Bueno, noticias importantes, ¿verdad? Resumen de salud siempre activo. Y siempre para poner en contexto cuáles son las principales informaciones que se nutre todo profesional médico, toda gente que pueda tener de una u otra manera lo mejor que nos pueda llegar. Yo pienso que el resumen de salud es más que todo algo sumamente importante. Bueno, ¿qué más tenemos, doctor Cambiaso? ¿Cómo marchan las cosas? Vamos a hablar un poquito del Colegio Médico. Bueno, actualmente lo que es el Colegio Médico Dominicano y sus sociedades especializadas han definido una agenda de trabajo que la vamos a conversar en más detalle cuando se integra el programa también el doctor Héctor José López Esteves como vicepresidente de la Sociedad de Ortopedia y también enlace del Colegio Médico con esta entidad, pero que busca algunas reivindicaciones en cuanto a lo que son tarifas de procedimientos médicos, modernización de catálogos, entre otros, pero ha decidido ya que estas conversaciones se tengan con el mismo presidente de la República. Actualmente estamos en una situación muy delicada, donde todos los esfuerzos del gobierno, de la clase médica y del sector privado también, deben de estar enfocados en brindar respuesta a lo que es esta tragedia que ha ocurrido en San Cristóbal. O sea que entiendo de que se delega para fortalecer nuestros esfuerzos en esta situación, y más adelante debe de retomarse este diálogo para lograr conclusiones, sobre todo en el principal actor del sector salud, que yo insisto que no son los seguros, que no son tampoco los prestadores de servicios de salud, que tampoco la farmacéutica. El principal actor del sector salud son los pacientes. Todas nuestras acciones tienen que estar enfocadas en cómo le brindamos al paciente un servicio con un acceso oportuno, de calidad y de continuidad de la atención. Entonces es importante que cada vez que vayamos a un foro en este sentido, entendamos cuáles son las reivindicaciones que requerimos como sector, pero también que siempre pongamos como centro al protagonista, que es el paciente. En ese sentido, don Luisín, nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a venir con nuestros invitados en el próximo segmento. Con mucho gusto, con mucho gusto.
Bueno, si el señor director nos quiere llevar al corte comercial, creo que sería bastante interesante. Sí. Ya había ido al baño, hay que... Ah, bueno. Muy buenas tardes a todos los televidentes del Poder de la Salud. Volvemos con un segundo segmento cargado de información súper valiosa. Vamos a hablar de un tema importantísimo, que es el dolor. Y para eso tenemos una especialista, quien de formación de base es anestesióloga, subespecializada en el manejo del dolor, y quien preside la Asociación Dominicana del Manejo del Dolor y Cuidados Paliativos, quien es la doctora Betania Martínez. Doctora, un placer tenerla en este espacio. Un honor, muchas gracias por permitirme estar en este momento compartiendo con su audiencia. Yo quiero comenzar con una primera pregunta y con la más básica de todas. ¿Cómo surge la medicina del dolor? Y se le llama algología. Eso es correcto. Eso tiene más de 50 años siendo una especialidad. Y desde un principio países latinoamericanos como México pues le llamó algología a los especialistas en manejo del dolor y sobre todo en los cuidados paliativos. En la actualidad hay diferentes escuelas y corrientes que tienen diferentes tipos de clasificaciones para llamar a esos especialistas. Están los intervencionistas en manejo del dolor, que es el cuarto nivel de atención, según la Organización Mundial de la Salud, donde ya tú has aplicado los 3 niveles, entonces está el cuarto nivel de especialización, donde intervienen los especialistas expertos en intervencionismo. Están los que tienen los cuidados paliativos, porque llevan enfermedades crónicas no transmisibles, las oncológicas y que necesitan el control del manejo del dolor, y entonces se llama cuidados paliativos. Doctora, en el Poder de la Salud, nosotros hemos sido muy enfáticos en un tema que nos preocupa, y es el intrusismo. Y por eso les recomendamos a todos los televidentes que cuando vayan a realizarse un procedimiento médico, verifiquen en primer lugar que el centro de salud esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública, que ese profesional sea miembro de su colegio médico, pero también que sea miembro de su sociedad especializada. Como usted preside la sociedad especializada de manejo del dolor, ¿se ve el intrusismo en este campo de la medicina? ¿Qué acciones está tomando la Asociación Dominicana del Manejo del Dolor para combatirlo? Y cuando tenemos un paciente oncológico que va a múltiples especialistas o un paciente de otra categoría, muchas veces nosotros los mismos médicos de otras especialidades nos sentimos con las manos atadas porque no tenemos esa expertise del manejo del dolor crónico o de pacientes que son muy resistentes ya a muchos analgésicos. Entonces me gustaría que nos responda esas 2 preguntas en una. Esa respuesta del intrusismo, tú sabes que siempre va a darse. Personas que entienden que pueden realizar una tarea o un labor porque entienden que por cualquier entrenamiento que hayan tenido, pues pueden presentar y ayudar a los pacientes, pero no es lo correcto. Por eso todas las especialidades tienen que tener los entrenamientos y los avales académicos para que pueda dar la oportunidad del ejercicio correcto. En República Dominicana, el manejo del dolor, ya existen muchos médicos llamándose con ese nombre, tal especialidad, manejo del dolor y cuidados paliativos. Sin embargo, nosotros hemos tratado de que los que han tenido ya el aval académico, pues se reúnan con la sociedad y que puedan pertenecer a la asociación y presentar cuáles son los avales académicos que tienen con la parte de su aprendizaje. Pero mire, doctora, yo me he llevado hoy la fortuna de aprender lo que es algología y busqué en el teléfono. Es el tratamiento del dolor, ¿cierto? Eso es correcto. ¿Hay muchos algólogos en el mundo? Sí, existen varias asociaciones que las congregan. Yo pertenece en la República Dominicana al capítulo de la IASP. La IASP es la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que es la que pone anualmente lo que son los nombres para poder manejar el dolor. Inclusive fue quien en el año 2019 pudo tener un cambio en el CIE.
El CIE es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, donde ya el dolor no es solamente un síntoma, sino que ya está clasificada como una enfermedad. Y como tal, los especialistas en manejo del dolor tienen que desarrollarse. En todos los países del mundo existe una asociación en dolor y de cuidados paliativos. Pero vamos a ver, hay especialistas ya hasta de los codos, del brazo. ¿La algología es una especialidad médica o es una carrera de medicina? Es una subespecialidad. ¿De dónde viene? Viene de diferentes tipos de especialistas. Tú puedes serlo desde la anestesiología, que comúnmente siempre un anestesiólogo es quien manejaba dolor, pero tú puedes hacerlo desde la ortopedia, neurocirugía y de todas aquellas que tengan competencia en la columna. Porque hasta ahora, doctora, lo que uno ve como tratamiento del dolor es a los pacientes con cáncer. No necesariamente. Están los pacientes de columna, que realmente, y todo paciente que tenga, por ejemplo, una lesión de hombro, que y el que le duele mucho a la cabeza. También necesita ir a Pero hay expertos en cabezología. No. ¿Cómo se llama cuando te duele? Neurólogo. O sea, los neurólogos son los especialistas, no, ¿verdad? Doctor, el neurólogo es para... neurólogo es neurólogo. Bueno. El algólogo para entender la especialidad de la cabeza. Sí. Los algólogos son generalistas, ¿verdad? Entienden lo que es el manejo y la percepción del dolor. Saben cómo ir. Eso es como un ramal, don Luisín. Usted va a la fabricación de una casa y usted tiene un dispositivo donde usted dice sala, comedor y cocina. Usted le baja un break y usted le dice desconecte la cocina. Ah, no, ese es el break de la sala. Así hacen los especialistas en manejo de dolor. Conocen cuáles son todos los sitios de donde sale la transferencia, la transmisión del dolor y simplemente van... Si uno tiene un dolor en cualquier lado, ¿usted se lo quita? Es probablemente que sí. ¿Hasta del corazón? Es probable que sí. ¿Hasta de una novia? Bueno, de una novia no sabría decirle, pero quizás puedo ser compasiva. Y ¿En qué sentido? Bueno, porque uno en el ejercicio de la medicina del dolor aprende la parte emocional y espiritual de la gente. Da pastilla. Es probable, menudo tenemos. Pero una pregunta. ¿Y eso que dice ahí en su pecho, qué es eso? Ese dolor. parche. Ese parche dice no dolor. Vamos, espérese, doctor, regálame 2 minutos. Déjame hacerle 2 preguntas. No, pero claro que sí. Me interesaba esto. Un momentito, vamos a ver. Usted es especialista en dolor. Eso es correcto. Se supone que usted no le da dolor en ningún lado. Me da dolor. Ah, yo entonces, ¿cómo? Bueno, Pero lo cojo maneja, un teléfono ¿verdad? y llamo, o mismo yo me trato de tratarme, o cojo a uno de los especialistas en los cuales Perdone yo confío mi introducción. y cojo el teléfono. ¿Cuál fue, perdóneme lo que le voy a preguntar, doctora, cuál fue el último dolor que a usted le dio? Bueno, fíjate, yo hice un dolor sacroilíaco. ¿Qué? Un dolor en la cadera. Ah, ok. Ese dolor fue porque hizo un ejercicio mal llevado, hizo una torsión. ¿Levantó alguna...? Una pesa, entonces torcí. ¿A usted le gustan las pesas? Bueno, no me gustan, pero tengo que hacer alguito de ejercicio. Ok, Levanté levantó ese una peso, pesa y se le quebró me algo. torció un poquito lo que es ¿Y la cómo cadera. usted resolvió su dolor? Bueno, empecé con fármacos, con reposo, y al final tuve que ir a la infiltración, porque no se dio el dolor en el tiempo. ¿Infiltración? Sí. ¿Una inyección? Ah. Una inyección dentro de la inyección ahí articulación abajo. sacroilíaca. Eso es lo que hacemos en el intervencionismo. Doctora, y en eso no es dolor. peligroso. Para aquel que no sabe y para aquel que no tiene el entrenamiento debe de ser peligroso. Y es como las armas de fuego. Un arma de fuego en un niño es un peligro. En Claro. una mujer celosa es letal. Pero en una persona que sabe para qué la tiene, es un instrumento de defensa. Doctora, mire. Me gusta usted las devuelve todas. Don Luisín, Le dije mire que esta no pregunta menudo. que me están haciendo aquí. ¿Usted tiene menudo? Es probable. Mire esta pregunta que me están haciendo aquí, don Luisín. Tengo un temita con mi esposa que le duele la cabeza cada vez que yo quiero acercarme de manera cariñosa. ¿Usted trata esas pacientes? Podemos ayudarla teniendo una cita con el neurológico. Hoy como usted, espérese, doctora, no me devuelva todas. Uno le entrevista y uno le pregunta. Pero eso de psicólogo. Pero eso es parte de la medicina del dolor. Porque hay psicólogo del amor. No. Perdón, hay dolor del amor. Es un equipo. Y el equipo que maneja dolor tiene que tener un psicólogo clínico, porque muchas veces las personas se niegan a aceptar que tienen una enfermedad que ya se llama dolor
Y entonces cuando tú tienes ese tipo de paciente, tú tienes que tratarlo con la parte cognitivo-conductual. Y eso es parte de un especialista en manejo del dolor y los cuidados paliativos. Claro. Yo le voy a pedir al señor director un favor, vamos a ver si en esta ocasión nos lo concede, y es que ponga los teléfonos del estudio para todas aquellas personas. Ese director es bueno. Para todas aquellas personas que quieran hacer preguntas, porque ya me están llegando muchas preguntas aquí y no quiero monopolizar el programa. Sí, pero un momentico, pues, que sean preguntas de dolor, porque usted hizo una pregunta de amor. Bueno, yo hice la pregunta que me Eso que pidieron. usted preguntó, esos son problemas de cama, y que yo no creo que usted pueda bregar con eso. No, yo lo que digo que el que ama y el que tiene amor no hace que duela, porque cuando tú amas... ¿Cómo es la cosa? Espérese, lléveme más suave, que usted me está llevando muy rápido. El que ama... El que ama de verdad no produce dolor. Porque ¿El cuando, dolor de qué, doctora? del amor. Cuando tú amas, amas yo bien. Yo entendí otra cosa. No, cuando tú amas, amas bien y tú no produces dolor cicatrizal. Ni negativa. No, tampoco, porque cuando tú amas, tú lo expones todo al bien. Pero cuando tú no amas bien, tú produces Pero yo no sé para qué el doctor mete este tema de sexo. Me están complicando la pregunta con el individuo ahora. Pero bueno. Pero eso es un hombre que tiene problemas de otra naturaleza. Esto es dolor real. Bueno, pero otra pregunta importante. El manejo del dolor es algo muy delicado, don Lisí, porque hace unos años vimos una pandemia en todos los Estados Unidos por el uso de los opioides, de sustancias que se utilizan para controlar el dolor, pero se utilizaban de manera alegre, no por los debidos especialistas, no para los dolores realmente que se requerían, etcétera. Por eso el uso de sustancias controladas debe de estar en manos de aquellos especialistas que realmente tienen la formación y tienen la capacitación para manejar este tipo de productos farmacológicos. Entonces, en el manejo del dolor, sobre todo en los pacientes oncológicos también, vemos que se tienen que utilizar medicamentos que actúan de manera diferente, algunos a nivel central, otros a nivel periférico, etcétera. ¿Cómo, a la hora de elegir cómo manejar el dolor, cuáles usted pudiera decir que son como mejores prácticas para los mismos médicos a la hora de indicar un medicamento, de una manera que sea como un ABC? Todo médico con una especialidad X debe de saber manejo de dolor. Primero controla la enfermedad que lo produjo, y tú, si controlaste la enfermedad, tú ya no debes de tener funcionalmente el dolor. A ti te operan. O sea que dentro del ABC lo primero que está diciendo es busquemos la causa, claro, no solo la consecuencia, ¿verdad? Claro que sí, eso es correcto. Si aún así el dolor permanece por 3 meses, 4 meses, ya se convirtió en un dolor y eso es un problema de salud pública. Porque ya todo el mundo aquí va a decir, pero yo tengo 7 meses, 8 meses, yo tengo 1 año con dolor, yo tengo 20 años con dolor. Entonces ya tú tienes la enfermedad. ¿Dónde debes buscar la solución? En el especialista en manejo del dolor que conoce no solamente la farmacología para bajar la intensidad del dolor con los fármacos que conoce, sino también con las técnicas intervencionistas de manejo de dolor que producen el cambio en la transmisión que se generó. Entonces, la especialidad necesariamente el país tiene que conocerla y tiene que saber dónde buscar la ayuda necesaria para que no entren en ese problema de ese sufrimiento y puedan tener la ayuda y la asistencia. Pero una pregunta, por ejemplo, si yo me voy a la página web de la Sociedad Dominicana del Dolor, ¿hay un listado de aquellos especialistas que están debidamente calificados? Porque eso les sirve inclusive hasta para los mismos médicos hacer un referimiento, o para un paciente cuando tiene un dolor crónico saber dónde dirigirse. ¿Cuál es la página web? ¿Dónde podemos buscar esa información? Sociedad Dominicana de Dolor. Ahí podrán encontrar un listado, ahí podrán observar todas las cosas que la Sociedad Dominicana de Dolor y de Cuidados Paliativos está gestando en esta oportunidad donde yo tengo la presidencia. sociedaddominicanadedolor.com. Vamos a pedirle al señor director también que por favor ponga esta página web www.sociedaddominicanadolor.com. Claro, así va a ser más fácil inclusive enseñarle a todos los televidentes dónde dirigirse si quieren buscar un especialista en el manejo del dolor o quieren información actualizada en qué centros prestan este tipo de servicios. Doctora, una consulta para el dolor. ¿Qué es lo habitual
¿qué se hace? ¿Qué estudios indican? Para que un paciente entienda de una manera fácil que tiene un dolor, ¿qué se va a encontrar cuando va a la consulta con usted? Lo primero que se hace es buscar la primera parte de sus enfermedades anteriores. Ese paciente llega a la consulta y tú comienzas alergias, si ha estado ingresado, cuáles son los medicamentos, sus antecedentes personales, porque tienes que conocerlo. Y ahí tú te vas enterando si es hipertenso, si es diabético, qué medicamentos ha tomado y las referencias anteriores. Luego que tú terminas de esa parte, pues entonces tú le dices al paciente, vamos a entrar ahora por la causa que usted vino a la consulta, que es manejo del dolor. En el día de ayer nosotros tuvimos 21 pacientes en la consulta. Y dentro de eso, después que habíamos hecho esas preguntas, pues ellos venían y nos decían, yo tengo un dolor de 7 meses, de 8 meses, de 1 año, de 2 años, yo fui operado de columna en 2 ocasiones, en 3 ocasiones, y me permanece el dolor. Tuve pacientes en el día de ayer donde tenían patologías oncológicas, eso es cáncer, que ya habían sido tratados con la parte de la quimioterapia y de la radioterapia y aún permanecían en dolor, pues entonces buscan un auxilio en alguien que pueda entender por qué yo sufro y por qué yo tengo dolor. Entonces, el manejo de un paciente cuando llega a la especialista en manejo de dolor es asegurarse que tú puedes entender con todo lo que él te dice, con los medios que tú vas a investigar, puede ser lo complementario. Una resonancia me dice efectivamente que ese es el dolor del paciente, no, la clínica del paciente. Tú te auxilias de los medios diagnósticos, pero la clínica del paciente es que te dice a ti realmente cuál es la percepción real que él tiene en el dolor. No hay un aparato que me diga cuánto le duele a una gente, o sea que el dolor también puede llegar a ser muy subjetivo. El dolorímetro no existe. En la actualidad existen, hay un solo sistema que con luces radio, se llaman cambios en lo que es los rojos, que supuestamente ahí hay un cambio cuando hay una percepción alterada de lo que es el dolor. Sin embargo, hay escalas que se utilizan para manejo del dolor. Está la escala visual análoga, donde el médico especialista puede determinar simplemente con la visión, decir, él puede tener dolor desde 1 hasta el 10. Y uno le pregunta al paciente, ¿cuál es tu dolor? Y él dice, yo estoy en 5, yo estoy en 6, y ahí tú puedes decir si es leve, si es moderado o si es severo. Doctora, vemos en pantalla aquí Unidolor. Cuéntenos un poquito sobre eso. Habla de consultas, radiofrecuencia, tratamiento farmacológico, analgesia en la casa. Cuéntenos un poquito sobre... Unidolor es desde el año 2011. Nosotros somos parte de esa institución y fue creada precisamente para ayudar a pacientes que tengan enfermedades que cursan con dolor o que ya están francamente en dolor. Somos la primera unidad intervencionista de manejo del dolor, ya que contamos con todas las áreas para tú poder ofertarle al paciente que si tiene que hacerse un bloqueo, como se llama, una técnica intervencionista, pueda realizárselo dentro de nuestro local. De hecho, contamos con un fluoroscopio, contamos con sonografía porque no hacemos ningún tipo de intervención si no tenemos imágenes. ¿Dónde es que vamos a poner una aguja? Entonces, eso se llama arco en C. Y tenemos un equipo de radiofrecuencia porque en un momento determinado ya un bloqueo no es funcional y tú tienes que seguir al segundo nivel, que es lo que se llama la radiofrecuencia. Nosotros ponemos bombas implantables de morfina y ponemos neuroestimuladores. Y esas dos partes son cuando ya definitivamente el dolor ya no es más manejable con ninguna de las anteriores, ni con fármacos, ni tampoco con bloqueos normales para poder modular la percepción en lo que es el dolor. Yo estoy muy interesado en este tema porque esto debería difundirse más a propósito de que en el mundo no existe una cosa más calamitosa que un dolor, sobre todo si son dolores persistentes. ¿Usted trata un dolor de muela? Puedo ayudar al odontólogo
a cambiar la percepción del dolor, porque como no soy odontóloga, no puedo verificar cuál pieza dentaria, pero sí puedo ayudarlo a bajar la intensidad del dolor con los conocimientos y con algunos bloqueos. Don Luisín, hay poca cosa más incómoda que un dolor de oído también. Eso es correcto. Hoy hay una migraña. Eso es correcto también. ¿Y usted lo trata eso? Claro, hay muchos avances para el paciente que tiene dolor de cabeza o cefalea. Y con el cambio de la clasificación de las enfermedades, redujeron lo que es la gran clasificación que había antes con las enfermedades del dolor de cabeza. Antes solamente se decía que habían 21 clasificaciones, ahora están tan simples como las que tienen aura y como las que no tienen aura. Y definitivamente el Botox vino a aclarar un poquito lo que era esa percepción, porque muchas veces eran simplemente movimientos involuntarios de algunos músculos de la cabeza que generaban esa información dolorosa por algún punto de gatillo. De acuerdo. Bueno, quiero hacerle un llamado a todos los televidentes que pueden ver ahí su número de teléfono en pantalla para comunicarse con nosotros y hacerles preguntas sobre cualquier tipo de dolor al especialista invitado del día de hoy. Doctora, en otro orden, ¿cuáles, según su experiencia, han sido los dolores de más difícil manejo? El dolor crónico, como tú tienes que actuar con el paciente con medicamentos de larga data, ustedes saben que los AINES no puedes utilizarlo 2 meses, 3 meses, tú tienes que aplicar la farmacología correcta. Y esos pacientes entienden que a veces con un solo medicamento tú debes de cambiar esa percepción dolorosa y no es la real. Tú tienes que aplicar diferentes tipos de medios para tú ayudar a un paciente que tiene dolor crónico. Pero en la experiencia que más en mi caso, que más nos lleva al sentimiento de tener que exponer un poquitico más el conocimiento, son en los pacientes oncológicos. Y es en el dolor visceral, eso es el dolor de estómago, el dolor de las vísceras huecas, donde tú tienes que implementar técnicas intervencionistas reales para tú poder quitar lo que es ese mecanismo que ya se afloró ahí, porque esos intestinos ya están muy cubiertos con la parte tumoral. Un dolor que es muy malo de tratar es el dolor de los huesos, en el cáncer de huesos. Esas metástasis óseas son terribles porque es demasiado intenso el dolor que esos pacientes sienten. Entonces, tú tener que ayudar a un paciente con esa situación y cuando ya te llegan, porque a veces no son referidos en un momento adecuado donde tú puedes ayudarlos a calmarlos, sino que ya te llegan cuando ya realmente tú tienes muy pocas cosas que hacer. Pero vamos a ver una cosa, ¿los pacientes de ustedes son referidos por médico o le llega un paciente con dolor? Las dos cosas. Las dos cosas pueden ser reales, la referencia y la contrarreferencia. Nosotros mismos mandamos a pacientes a donde otros especialistas. Y viceversa, ustedes reciben y lo mandan. Recibimos y mandamos. Nosotros tenemos muy buena relación con muchos médicos que entienden que ya, por ejemplo, hay muchos neurocirujanos que dicen, eso no es quirúrgico, no hay nada que pueda hacer en la parte quirúrgica, vamos a mandarlo al especialista en manejo del dolor. ¿Y hay clínica del dolor? Sí, aquí hay clínicas en dolor. Porque yo siempre veo una clínica del dolor por aquí cerca, allí, pero ese es como de cáncer, ahí al lado de la iglesia, aquí. Jesús Maestro ahí. Bueno, yo no creo que sea una clínica, creo que eso es un centro de radioterapia. Creo que sí. La radioterapia. Pero hay un letrero que dice tratamiento del dolor. Claro, oncológico, porque son de los tratamientos que se utilizan para tú o frenar lo que es la mutación del paciente oncológico o para tú ayudar al paciente que tiene una situación complicada con la parte oncológica. Y entonces la tarifa del dolor, porque ahora yo no entiendo, ¿cómo usted cobra por dolor? ¿Dolor chiquito, dolor grande? ¿Y cómo es eso? Bueno, eso tiene, según la Sociedad Dominicana de Dolor, una tabla de honorarios. ¿Por dolor? No, por visitas complementarias. Eso es igual que una visita a un médico que te hace. La tarifa te cuesta una consulta. Una consulta. Ahora, si tú vas a realizar un procedimiento para manejo del dolor, eso tiene que tener unas coberturas, tanto en la parte de lo que es la parte de las agujas, todo ese tipo de cosas, y si no, los honorarios. O sea, hay tarifa para los dolores. Claro, hay tarifa. Bueno, tenemos una llamada aquí. Buenas tardes, saludos.
Adelante. Baja el televisor y haga su pregunta. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes Calderón. Yo estoy llamando porque tengo un problema en la columna. Entonces, tengo un dolor que no me va a calmar, y nada, ¿usted me recomendaría? Gracias, señora. Nos explicaba que tiene, baja el televisor, por favor, un dolor en la columna que es muy fuerte y que no mejora y que quiere valorar alternativas para esto, ¿verdad? Doctora, por favor, díganos dónde usted consulta, cuáles son los teléfonos, cuál es su página web, por si algún televidente quiere hacer una consulta que pueda ir por allá. La página web de nosotros es www.unidolor.com.do. Nuestros teléfonos son 829-263-4143. Nosotros estamos ubicados en la Gustavo Mejía Ricard, número 54, en el edificio profesional Solazar, en el local 3F. Esa respuesta es una respuesta buena para que hay muchos pacientes que están como ella. Solamente el 10% del dolor de columna es el que va a sala de cirugía. Y ese dolor entonces debe de ser evaluado para ver si tiene irradiación hacia algún miembro, si ese dolor tiene irradiación hacia la cadera, si es fijo, si es nocturno, si tiene alguna mejoría con algún tipo de medicación, si empeora con algún tipo de ejercicio, y eso nos permite a nosotros hacer un diagnóstico base, si es solamente degenerativo o si es definitivamente por alguna enfermedad inmunológica que ha dañado la columna y por eso percibe dolor. Otra llamada. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Suéltala, Quilín. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Adelante. A la doctora, mucho gusto en escucharla. Buenas. Le escuchamos su pregunta, si es tan amable. Baja el televisor. Sí, estoy en eso. Buenas tardes, entonces. Con la doctora, me da mucho gusto en escucharla. Yo tengo el dolor que le quiero contar, ya hace bastante tiempo que lo tengo. Con ese dolor he visitado muchísimos médicos. Lo único que me alivia a mí, es una que se llama tramadol. Y eso es controlado. La edad mía son 79 años. Y tengo la radiografía, todo lo que me han tirado de hecho, que va, eso nunca se me quita. ¿Qué me diría usted? ¿De dónde usted nos llama, señor? De Almarrosa Primera. Muchas gracias. ¿Cómo se le quita al señor? Él no dijo de dónde era el dolor. ¿De dónde es el dolor? Me duele la espalda, a veces en el pecho, creo como que me va a dar como un infarto y ese dolor no, eso es un dolor casi generalizado. Fíjate que lo primero que dijimos es que el dolor crónico ya necesita tener una medicación prolongada. Eso es como si tú tienes una diabetes, como si tú tienes una hipertensión arterial, tú tienes que ser medicado con regularidad para tú tener un control y una calidad de vida. ¿Cómo me gustaría poderte ayudarte y poder verte y tocarte y saber de dónde se generó esa información que te tiene a ti sin calidad de vida y que te tiene a ti prolongadamente tomando el tramadol? No se puede tener miedo a este tipo de medicamentos si ha sido precisamente creado y fabricado para pacientes como ellos, que tienen dolor crónico, que tienen una intensidad de dolor, y es el medicamento opioide más débil que tenemos en el mercado y que puede ayudarlo a tener una mejor calidad de vida. Entonces, si ese medicamento, que se llama tramadol, es un medicamento que le asienta y le es favorable, esa es su terapia, tiene que usarla. De acuerdo. O sea que, al igual que en todos los aspectos de la vida, se va tratando desde lo más simple y se va escalando de acuerdo al grado de receptividad, ¿verdad?, de los diferentes fármacos. Pero en este sentido también, me imagino
que parte de una evaluación convencional del manejo del dolor, en adición a esa consulta, a ese escrutinio clínico que usted mencionaba, en muchos casos incluye estudios diagnósticos complementarios, llámese en los casos de los dolores, por ejemplo, lumbares, resonancia magnética para ver si hay compresión medular o no, hacia dónde se irradia ese dolor, etcétera. Por lo que me queda bastante claro, ¿verdad?, que ustedes también trabajan muy de la mano de lo que son los especialistas en rehabilitación, para ayudar a aquellas personas que también tienen lesiones, no solo a mejorar ese dolor per se, sino a que se reintegren, ¿verdad?, en la sociedad. Y adicionalmente, háblenos un poquito de qué son los cuidados paliativos. Nosotros trabajamos muy de la mano con los rehabilitadores, porque evidentemente el que tiene dolor en un momento determinado atrofia una parte muscular. Y es evidentemente que tú no puedes recuperar la parte muscular con dolor y tú no recuperas dolor sin la parte de la terapia física. Entonces eso es un con de la mano con esa parte de la medicina. Ahora bien, los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es otra especialidad que conlleva el manejo de los pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Pero cuáles son? Los pacientes aquellos que tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Esos pacientes tienen muchos síntomas y los cuidados paliativos lo que hace es manejar al paciente junto con el cardiólogo para poder tener una mejor calidad de vida en ese paciente. Es decir, que tú puedes tener tu papá con una enfermedad cardíaca congestiva, con una insuficiencia, sin embargo tu papá no tiene una sentencia de muerte, él tiene una enfermedad crónica y que tiene síntomas que tú puedes ayudar a que tenga una mejor calidad hasta que Dios decida mandarlo a buscar. Están los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva, están los pacientes renales, están los pacientes con enfermedades hepáticas. Esos son pacientes que cuidados paliativos los ayuda en el control de los síntomas que presentan para poder tener una mejor condición frente a esa enfermedad que ya es crónica, que no es transmisible, pero que requiere de un personal calificado que pueda ayudar a tener una mejor condición. Bueno, tenemos otra llamada en línea. Su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta al doctor. Hágala. Ok, yo soy un paciente que hace 2 años me operaron en el Columbia Presbyterian en New York. Me hicieron una disectomía cervical, 2 discos, me pusieron una placa atrás. Ahora mi pregunta es, yo pensaba, porque tenía problemas abajo también, yo pensaba que, porque si yo el problema, o sea, yo tengo calambre 24/7 en los muslos, en las rodillas, no tengo fuerza, y en los pies. Entonces yo fui a un médico de la Colombia y me dijo, yo pensaba que tenía que operarme de nuevo en la lumbar. Y el médico me dijo, Esteban, no, eso no es de abajo, eso es de arriba. Tú tienes que coger terapia. Y eso me tiene loco, a ver qué usted me puede recomendar para eso, porque es un calambre, como un adormecimiento 24/7 que no se me quita, y eso me tiene a mí bien preocupado. Gracias. ¿De dónde usted nos llama? Cerró el señor. Vuelve y llámanos para tener la localización. Mira, eso es dolor neuropático. Ya se convirtió en esa descamación que tienen los nervios en su cobertura de la mielina y comienza entonces a estar pelado ese nervio. Ya ese nervio ya no es funcional y ya ese nervio para recuperar esa mielina es muy difícil. ¿Qué se hace en ese caso? Pues bueno, se medica al paciente con neuromoduladores para tú poder cambiar y bajar la intensidad, pero existe un proceso que se llama neuroestimulación medular, donde tú le puedes poner dentro de la médula un catéter donde va a competir con esa percepción que está dando ese nervio que ya está francamente dañado. Y por esa razón él está sintiendo esa sintomatología de calambre, de pinchazo y de adormecimiento en sus piernas. Por eso es que es bueno que cuando un paciente tenga esas condiciones pueda visitar al especialista y en un momento oportuno pueda entonces no permitir que ese daño que es prácticamente
no tratado reversiblemente, tenga la oportunidad de ser puesto un neuroestimulador. Muy bien, qué buena explicación el señor. Doctor, usted vino del consultorio. Sí. O sea, esa es Y la me ropa. están esperando por ahí. Esa es la ropa de médico. Eso es correcto. ¿Cómo que le están esperando por ahí? Sí, desde que salga de aquí tengo una actividad que terminar allá en el consultorio. Ah, yo entendí mal, doctora. Es mentira. Buenas, saludos. Y buena. Ajá. Y una pregunta para la doctora. ¿De dónde usted nos llama? Del sector del kilómetro 6,5 de la Independencia. ¿Cuál es la pregunta? Si yo tengo 6 hernias en la columna vertebral, Luisín. 6 hernias en la columna vertebral. 6. Sí. Ah, pero tú estás casi... Con batón, papá. Con batón. Ok. ¿Qué tú quieres que te haga la doctora? Dime a ver. Para que me pongan en la pantalla, si puede ser tú tan amable de poner los números de teléfono. Nomás cogí que están a número 54, 50 y algo. Y no tomé bien los datos, a ver si voy allá, a ver si me cojo alguna mejor. No, pero ella no lo ha dado de sus números. Doctora, Pero que me ponga en la pantalla ahí para no cogerlo bien la dirección. Si tú puedes ser tan amable, Luisín. Con mucho gusto, pero deja ver lo que ella te dice, si te puede atender. No, cómo no. Ahora voy a subir la cosa para poderla escuchar. Y tú vives en el kilómetro. Sí, 6,5 de la Sánchez. Te veo los viernes, soy toque de queda contigo. Ah, ¿te gusta la música? Entonces, ponme el viernes que viene, si tú eres tan amable, claro, la música bohemia como tú estás poniéndola ahí. ¿A qué te gusta para el viernes? Ponme a José Luis Rodríguez. El Puma. Sí. Pero ve acá, ¿tú tienes hernia o tú tienes deseo de escuchar música? ¿Cómo es la cosa? No, es que esa musiquita de José Luis Rodríguez, el Puma era cuando yo era un muchacho, eso era la música que se oía. Ok. Crucemos el Jordán, que la vida es muy corta y se nos va. Ah. Sí. ¿Y qué te ha parecido? El camarón de Roca del Mar. Pero espérate un momento, porque tú estás enfermo con 6 hernias. ¿Qué te ha parecido la doctora? Es un programa que está acabando, bomba, Luisín. Ajá. Estoy hablando de la doctora. Yo estaba aquí mirándote. Todo. Está bien, pero óyeme la pregunta. Dime. ¿Qué te ha parecido la doctora? ¿Qué tú opinas de ella? No, pero según lo que ella está proyectando y explicando ahí acerca de nosotros, lo que sufrimos de dolores, yo estoy entusiasmado ya por coger para allá. Ah, muy bien. Pues te vamos a dar ahora los detalles. ¿Cómo no? Y aquí Cristian y Rosy anotaron para el viernes. Ah, ok. El Puma, ¿cómo es la cuestión? Esa canción dice, crucemos el Jordán, que la vida es muy corta y se nos va. ¿Y a quién tú le dedicas esa canción? Esa canción es para nosotros que estamos enamorados eternamente de la vida. Ah, yo creía que tú tenías dolores, tú estás como enamorado. Yo no todo el tiempo de la vida y de mi esposa. Ay, ¿y tu esposa está ahí al lado? No está trabajando, todavía no ha llegado. Ah, está bien. Mira, te voy a dar una medicina que la doctora no me lo va a apoyar. ¿Cuál? Bébete un trago esta noche. Un trago, no, yo soy cristiano, por la gracia de Dios. ¿Hoy qué tiene que ver un trago con los cristianos? No, que no tomo alcohol, además, si te pongo a contar toda la enfermedad que tengo, no terminamos. un jugo de uva entonces. No tomo por eso, porque tengo un problema cardíaco y no puedo tomar alcohol. Si usted no puede tomar alcohol, tiene problemas de cardíacos, Sí. tiene 6 hernias. No, yo tengo de todo, yo soy complicado, pero la vida es bella, como quiera, o sea, con todos los problemas que yo tengo de salud. Ah, ponte a oír Desiderata con Jorge Labat. Ah, bueno. Ah, no. Bueno, pues la doctora tiene un paciente ahí, pero Muchas téngale un gracias. psicólogo también allá. Tenemos dentro del equipo psicólogo ok. clínico y psicólogo oncólogo. Juan, anoten el teléfono para ponerlo en pantalla porque hay que complacer a los televidentes. Pero cuéntenos, doctora, nuevamente la dirección y el teléfono. El teléfono es 829-263-4143. 829-263. 4143. Y lo ponen en pantalla. Estos muchachos aquí son buenos. A ese hombre de las 6 hernias. Y ahora 6 hernias es un problema. Esos son diagnósticos de medios diagnósticos. Esos son, tú puedes tener montones de cosas en una radiografía o una resonancia y junto con la clínica que tú haces un diagnóstico en manejo del dolor.
Porque tú puedes tener montones de cosas dentro de esas placas, pero cuando tú investigas el dolor, tú puedes saber efectivamente si tiene una relación o una correlación con alguna de esas estructuras. Me gusta la doctora. Para poner usted tiene una explicación para cada cosa, doctor, eso está bien. Porque hay que saber, más que todo, responder, tener una información que sea de tu interés, ¿no? Claro. Hay muchas veces que hay muchos médicos que hacen simplemente diagnóstico por una resonancia. Tú tienes esta cosa, pero no investiguen al paciente. Entonces, no es importante para nosotros. Tú tienes una hernia, pero ¿cuál es de todos esos elementos que tiene esa columna lo que está ocasionando ese dolor? El doctor, sí. El doctor ahorita le hizo una pregunta, yo la voy a hacer de otra forma. ¿Cuál ha sido el paciente más difícil que usted ha tenido? O sea, con el dolor más complicado, que usted dijo, wow, esto yo no lo estudié. Bueno, tanto así no. Yo tengo un hermano que tiene una agenesia de un hombro. Eso quiere decir, dicho, que vino con un hombro, un miembro más pequeño que el otro. Y él me ha causado tener que aplicar y tener que llamar a muchas otras personas que hacen lo mismo que yo en diferentes países, a ver qué más yo puedo hacer para ayudar a mi propio hermano. ¿Usted se atrevería a darle fentanilo a él? Claro que sí. ¿El fentanilo es bueno o es malo? Depende de su uso y sobre todo depende de quién lo va a usar. ¿Usted ha usado fentanilo para usted? Para mí no, pero lo uso con mucha frecuencia con pacientes que tienen dolores de moderado a intenso. ¿Y si esa persona se hace adicto al fentanilo? Todo va a depender de qué se llame adicto, porque adicto está el paciente que tiene hipertensión arterial y que no la puede dejar de usar. Adicto es el paciente... pero yo uso un tema que se llama Covercil 5 todos los días. Y que usted no la puede dejar. Pero eso no es fentanilo. No, pero no, usted tiene una medicación que lo está haciendo dependiente, porque usted, si no la usa, usted tiene un daño que le va a ocasionar. ¿Y el fentanilo tiene ese mismo nivel? El fentanilo tiene bendiciones. Discúlpeme, pero tenemos otra llamadita, vamos a responderle a nuestros televidentes. Su pregunta, por favor. Dame el programa, por favor. Estamos aquí en el aire, adelante. Sí, buenas. Buenas. Su pregunta. Una pregunta para la doctora. Doctora, yo fui operado de una hernia y 2 discos que me estaban pegando y tenía bastante dolor en la pierna derecha. Pero después que me operaron, no he servido más nunca de mis extremidades anteriores, no tengo fuerza, no puedo ir al edificio que haya que subir escalones, tengo calambre permanente en la planta de los pies y eso. Y nada, visito al médico que me operó y lo que me dice que todo está bien, pero yo le digo que todo no está bien. Dígame, doctora, le escucho. Es tan simple saber que él tiene dolor radicular. Ese es el dolor que es de una rama específica que está teniendo ese conflicto. Esa parte donde usted me dice, por simplemente usted decirme que en la planta del pie, yo sé que estamos hablando del lumbar 5 y de la sacro número 1, porque esas son las ramas que atraviesan esos lugares, ellos visitan por ahí. Muy probablemente, como los nervios tienen 2 tipos de posiciones, una que es sensitiva y otra que es motora, muy probablemente en el momento en que usted fue operado ya había tenido problema en la parte motora y por eso quedó con algún tipo de debilidad. En cuanto a la sensación de lo que es la parte ya del calambre, es lo que venía diciéndole. Ese es el paciente que el nervio se peló tanto porque se estranguló tanto desde el agujero donde sale el agujero de conjunción, que ahí se peló y tuvo lo que se llama ese dolor neuropático, donde él dice la referencia de lo que tiene en ese ardor y esa debilidad. ¿Qué tenemos que hacer con él? Pues bueno, aparte de la terapia física, para poder recuperar un poquito esa pérdida y recuperar un poco de la fuerza del tono muscular, es probable que tengamos que también ver la parte de la función neuromuscular de esa pérdida. Con un neuroestimulador es probable que él tenga una mejor calidad de vida. De acuerdo, doctora. Explíquele a los televidentes de una manera bien sencilla cuál es la estructura, por ejemplo, de un nervio.
cuando estaba en anatomía, ¿verdad? En ese proceso formativo, veíamos, ¿verdad?, que estaba lo que es se llama, vaina, se llama literalmente, lo que recubre los nervios, la vaina de mielina. Ese es el nombre. Y es como si fuera en un tendido eléctrico, que esa parte de goma a veces se descascara, por decirlo así, y dificulta que ese impulso eléctrico, ¿verdad?, y en el caso del nervioso, haga su función. Pero cuéntenos un poquito, ¿verdad?, de las diferentes estructuras de un nervio, porque me imagino que es fundamental para poder tratar el dolor, comenzar por ahí. Cuando alguien va a una consulta de manejo del dolor, uno investiga el origen, cuánto tiempo tú tienes con ese dolor, y uno puede percibir el daño real que ha tenido esa información que va llevando ese nervio. Pues nosotros conectamos y vemos aquí muchos cables, y ese cable que va ahí conecta hacia esa televisión, y eso va llevando una información hasta esa cámara que está ahí. Pero ¿por dónde lo hace? A través de lo eléctrico. Así es el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene en todo su esplendor, en todas las partes, hasta en la piel, nervios, y son los nervios periféricos. Ellos salen todos de un ramal donde está la columna vertebral, y de ahí son enviados a los diferentes centros. Si yo le doy un pisón en el dedo pequeño de un pie a cualquiera y lo piso, ahí va corriendo la información y te dice a tu cabeza, a unos receptores que están aquí, en el pie pequeño, me dieron un impulso y yo estoy percibiendo que ahí yo tengo dolor. Entonces, los nervios contienen información, y para que esa información se produzca, tiene que producirse algunos cambios para que pueda alcanzar ese potencial. Suben a través de la médula, suben al cerebro, vuelven y bajan, y ahí es donde las casas farmacéuticas, a través de esa conducción, de todo ese paquete, que si tú abres un cable, tú ves que tiene muchas fibras, así son los nervios también. Por eso es que cuando un nervio se daña, que se daña esa estructura, que está recubierta por esa vaina de mielina, se produce esa sensación de hormigueo, de latigazo, de punchazo, de lo que es la falta a veces hasta dolor de anestesia. Yo no siento nada ahí, o yo no siento nada en una parte X, porque una de esas funciones de las capas que tiene, desde la sensibilidad, el frío a lo caliente, se perdió. Entonces es tan importante en un momento determinado tener, desde que tú tienes dolor, irte a visitar a alguien que pueda ayudarte y no a automedicarte. Doctora, alrededor del 13% de la población dominicana es diabética, que es una cifra importantísima. Y sabemos que dentro de las principales complicaciones de esta enfermedad está el daño renal, el daño también visual, entre otros. Pero también se produce lo que es la neuropatía diabética, que es un dolor que a veces es complicado de manejar. Háblenos un poquito de su experiencia en ese campo. Regularmente cuando las fibras terminales y periféricas de esos pacientes que tienen una enfermedad diabética, pues se daña porque no ha habido una correcta transmisión. Nosotros llamamos a esos pacientes lo que se llama el dolor en casquillo y en calcetín. Siempre es en las manos, siempre puede ser en los miembros inferiores, siempre puede ser en un pie, y se llama dolor neuropático. Nosotros tratar a esos pacientes siempre lo primero que hacemos es controlar la enfermedad de la diabetes, porque si tú no tienes un buen control de la glicemia, un buen control de lo que es la glicemia glicosilada, un buen control de la alimentación de ese paciente, esos nervios van a estar en descontrol igual.
Entonces, definitivamente, tratar un paciente con una neuropatía diabética ya no es tan complicado porque tenemos muchas cosas que ofertarle, tanto como los neuromoduladores, como la gabapentina, un antidepresivo. Tenemos parches de lidocaína donde tú puedes ayudar desde la generación a poder ayudar a ese paciente que tiene esa transmisión que ha tenido ya. Por cierto, le pusieron, doctora, su teléfono ahí. Ah, pero qué bueno. Para complacer el hombre del Puma, de José, ¿cómo se llama? De José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez. El Puma. El hombre de la cernia, el hombre que no bebe, el hombre del buen gusto, pero bueno, ahí está. Pero mire, tú sabías que a mí me gusta mucho una canción del Puma, pero con el trío Los Panchos, La Hiedra. Tiene que poner el viernes también. Yo estoy descubriendo los faranduleros y después me dicen que eso. Yo vi un Instagram que me hicieron ahí con Fernandito, acabando eso. Mira, óyeme lo siguiente. Cada vez que te da un dolor en los huesos, como un dolor de cosas, te recetan, ¿cómo se llama eso que es muy famoso? Bueno, doloneurobión. Doloneurobión. ¿Qué usted opina del doloneurobión? Porque las damas en las casas y las abuelas recetan el doloneurobión. Tiene un dolor ahí, ponle un doloneurobión. ¿Qué usted opina de eso? Los AINES, como comúnmente son llamados a esos medicamentos. Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos y son medicamentos que contienen aspirina, analgésicos. Tienen funciones que inhiben algunas otras funciones. Por ejemplo, son buenos en su momento. Tú no lo puedes utilizar de prolongado. Tú puedes tener un dolor incidental y tú puedes beberte tu doloneurobión sin ningún problema. Pero ya cuando tú pasas de 3 días, 4 días, 5 días, tomando continuamente ese medicamento, tiene consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, a nivel gástrico. Por eso es que hay tantas úlceras gástricas, por el uso abusivo de esos medicamentos. Claro. Por eso hay más hipertensos, porque esos inhiben unas enzimas que tiene el cuerpo y producen aumento de los niveles de la presión arterial. Toda la razón, así que no se puede abusar de eso. No, lo que tiene que hacer es, si tú tienes dolor, tú tienes 2 o 3 días utilizando ese medicamento, ve al médico. Manejarlo. ¿Usted le han hablado del dolor ciego? Ese no lo conozco. ¿El dolor ciego no? Ah, pero usted le falta. Ese no lo conozco. Usted le falta ir a los pueblos. Un dolor que le sale uno por ahí por un asunto y uno no sabe de qué, uno le dice dolor ciego. Quizás yo llamaría en el argot de nosotros médicos dolor de origen idiopático. ¿Idiopático? Sí, eso es de origen. ¿Y qué tiene que ver lo idiopático con un bendito dolor que tú no sabes dónde te sale? Porque se llama desconocido. Sin embargo, ¿hay dolor desconocido? Claro, sí. Hay dolor idiopático, hay dolores que tú no sabes cuál fue el origen, porque el paciente dice, yo no sé ni cuándo ni cómo, ni dónde fue que ese dolor inició. Y no solamente dolor idiopático, también enfermedades tan comunes como la hipertensión arterial, en más de un 70% de los casos es idiopática porque no sabemos cuál es su causa, aunque hay una predisposición genética. Señores, o sea que la verdad que... Señores, pero los martes yo aprendo mucho aquí. Dolor idiopático. Sí, que es un origen que tú no... Eso suena medio revolucionario. Lo que pasa es que tú conoces las enfermedades. Sí. Las enfermedades tienen síntomas y el síntoma es el dolor. Regularmente todo paciente va a una consulta de un ortopeda, de un neurólogo. Ay, doctor, yo vengo porque tengo dolor. Tengo 4, 5, 6, 7, 10 días. Sin embargo, hay gente que no puede especificar qué fue lo que les pasó. Ok, preguntas inútiles que no tienen lógica, pero se las voy a hacer. ¿El dolor es hereditario? No. No es hereditario. No. Entonces nadie puede venir a inventar que eso lo heredó de alguien. No. El dolor lleva un truño. El que está en sufrimiento evidentemente no está contento. Y ese es el paciente que puede en un momento determinado aprender a sobrevivir con esa molestia. Pero evidentemente el que tiene dolor tiene una fase muy característica que te dice a ti como especialista, en qué nivel tú puedes estar en dolor. Eso tengo un dolor leve, porque la cara de él es una cara tranquila, una cara sonriente, y esas son las escalas visuales análogas, donde hasta los niños tú puedes decir
qué tipo y qué cantidad de dolor puede tener un niño. El niño que está quejumbroso, eso es un niño que tiene un dolor 3. El niño que está llorando es un niño que tiene dolor en 10. Entonces, eso nos permite a nosotros saber por la cara qué cantidad en intensidad tiene un paciente en dolor. Y aparte de eso es muy importante también el sentido común, señores. Hay que ser solidarios. Si tenemos una persona que se encuentra con un dolor, no es momento de hacer preguntas o es momento de realmente tratar otro tema, sino el principal tema es cómo ayudamos a esa persona, ¿verdad?, a calmar ese dolor y a investigar cuál es la causa del mismo. Bueno, como venimos ya concluyendo con esta entrevista, quiero preguntarle, doctora, ¿cuáles son los próximos pasos de la Sociedad Dominicana del Dolor? Resúmanos 3 o 4 objetivos que tengan en esta gestión que usted preside y bríndenos un último consejo a todos los televidentes para saber cómo manejar su dolor de manera oportuna. Hay cobertura, y hay cobertura para manejo de dolor y hay cobertura para los pacientes en cuidados paliativos. Nosotros nos sentíamos desesperanzados en un momento determinado porque no todo el mundo podía pagar y no le gusta pagar una consulta para los cuidados paliativos. Entonces, una de las cosas que hemos querido gestar es que hubiese un reconocimiento para el dolor y los cuidados paliativos y evidentemente ya lo hay. Y lo hay porque desde el Ministerio de Salud Pública hay una habilitación para manejo de dolor y los cuidados paliativos. Por eso es que el médico que está haciendo dolor puede habilitarse por el ministerio y tener ya su objetivo logrado. En cuanto a lo académico, porque todo el mundo te dice, yo manejo dolor, si tú manejas dolor hasta tu óptica, pero eso es una especialidad. Conseguimos que ya 3 administradoras tuviesen un programa para pacientes en cuidados paliativos, que hemos iniciado sin saber cuál es la cobertura real que tienen, y que nos encantaría saber hasta dónde llega esa cobertura, aunque una de esas administradoras recientemente, y voy a mencionar el día 10 de agosto, publicó que con una institución de bastante prestigio y respeto hicieron una alianza para cuidados paliativos. Sin embargo, nuestra preocupación desde la Sociedad Dominicana de Dolor es que no sabemos si dentro de eso que ellos llaman especialistas formados, conocemos a uno solo. Ellos están hablando que tienen una cartera bastante amplia de especialistas en cuidados paliativos. Y no es por querer decir cosas inadecuadas, pero entendemos que una sola persona dentro de ese equipo sí tiene toda la parte académica acabada, pero para el intervencionismo y manejo del dolor, pero no para los cuidados paliativos. Entonces pedimos desde la Sociedad Dominicana de Dolor y de Cuidados Paliativos que dentro de los registros de habilitación que tiene el Ministerio de Salud Pública cumplan con el deber de que estén esos centros debidamente certificados, debidamente habilitados y que cuenten con el área, porque haber tirado eso así y decir ese convenio sin haber inaugurado el área y muy probablemente no tienen la habilitación, pues eso es un riesgo. ¿Qué le decimos a la población? Ni un dominicano más va a su casa con una noticia oncológica diciéndole, no tengo más nada que ofertarte. Ya no. Ahora hay equipos de cuidados paliativos que van a estar contigo frente a tu paciente que tiene enfermedad oncológica, que evidentemente ya no tiene otra oportunidad con ningún tipo de tratamiento. Están los cuidados paliativos, está el manejo del dolor y estamos aquí. Pueden visitar nuestra página. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Definitivamente una entrevista muy interesante. Nos vamos a ir a un corte comercial despidiendo a la doctora y nos estaremos comunicando para continuar conversando sobre el dolor. Un honor. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Espero haber cumplido con sus expectativas. Un poco más de lo que usted se imagina. Y la de vuelta también. No, porque me encanta los médicos que tienen propiedad de comunicar, certeza de sus pronunciamientos, seguridad en su mirada y fortaleza en todo lo que hace. Eso es correcto. Qué piropo, doctora. No, y me siento complacida viniendo de usted. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Ya saben cómo tratar el dolor, sobre todo los dolores aquellos
Regresamos en breve. Bueno, el poder de la salud, qué interesante esa entrevista que ha pasado. Me preguntaron si la doctora recibía seguros médicos. Sí, recibe seguros médicos. Interesante, porque miren, el dolor es una cosa muy seria. Y si usted encuentra no más que todo un paliativo, porque hay muchos dolores que hay un porcentaje de psicología en los dolores. ¿No es así? Yo, juntándome con los médicos, comienzo a aprender cosas, ¿no? Pero qué interesante esa entrevista con la doctora, una doctora muy segura. Así es, bueno, presidenta de la Asociación de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos y parte... Ya yo sé, ya que tengo un dolor, la voy a llamar. ...de distintas asociaciones a nivel latinoamericano. Pero el Poder de la Salud se ha caracterizado por ser un programa innovador, en primer lugar, donde traemos los principales líderes de opinión de la clase médica dominicana y hemos hecho programas inclusive en vivo en distintos escenarios como hospitales, entre otras cosas, pero también parte de nuestra visión integradora es darle la oportunidad a emprendedores jóvenes que desarrollen aplicativos, que desarrollen tecnología, que desarrollen también innovaciones que puedan impactar de manera positiva el sector salud. Cuando hablamos del sector salud, a veces la gente piensa en médicos nada más, pero es un sector muy amplio que incluye el sector de la prestación de servicios de salud, el sector farmacéutico, el sector asegurador, inclusive también las tecnologías que permiten integrar todos estos sectores. Y de ahí vienen algunas palabritas domingueras, como le gustan a don Luisín, que recobran gran importancia, como lo que es la interoperabilidad, que permite que sistemas teóricamente distintos, hasta pruebas de laboratorio, con estudios de imágenes, con un récord médico, puedan hablar entre sí y al mismo tiempo nos permitan tomar decisiones en tiempo real y fortalecer lo que es la práctica médica en base a lo que son la medicina predictiva, la medicina personalizada, pero también la medicina basada en grupos de poblaciones, o lo que se llama como Population Management. A propósito de eso, tenemos hoy un grupo de 3 jóvenes emprendedores que son egresados del ITLA, que han fundado una aplicación que se llama Pulsea y que permite interconectar al sector salud. Y queremos que hoy nos cuenten sobre eso. En primer lugar, quiero darles las bienvenidas al Poder de la Salud. Gracias. Y con esta introducción, hacer que hagan una breve introducción de cada uno de ustedes, porque tengo entendido que algunos son de área de mecatrónica, otra área de programación, entre otros. Cuéntenos un poquito, en 10 segundos cada uno, quiénes son y cuál es su área de especialidad. Excelente. Bueno, puedo empezar. Mi nombre es Francis Pujols. Desde siempre me ha gustado la tecnología y en base a eso empecé a estudiar en el Instituto Tecnológico de las Américas, en el ITLA. Ahí cursé por varios años la carrera de multimedia, donde aprendí diferentes áreas de la tecnología, diseño, programación, entre otras. Y la parte que más me gustó del área de multimedia fue la de poder crear productos digitales, lo que me animó a tomar una especialización en una universidad de Alemania. Hay cursé una especialización en UX, que básicamente es experiencia de usuario, la habilidad de poder crear aplicaciones y productos digitales que cumplan con los requerimientos de los usuarios. Luego ahí conocí a Efraín y... Pero vamos a que Efraín se presente también. No, claro que sí. Son 15 segundos cada 15 uno. segundos, está bien. Pues ya entonces. Nos fuimos con Efraín ahora. Dale. Un placer, encantado. Mi nombre es Efraín Toribio Reyes, soy egresado del ITLA, estudié desarrollo de software en el ITLA. Luego del ITLA pasé a PEC, donde hice una ingeniería de software. Y siempre me ha encantado la parte de crear productos de software, aplicaciones que solucionen problemas a los humanos. Bueno, en mi caso, mi nombre es Félix Pujols. Yo estudié mecatrónica. ¿Ustedes son familia? Sí, somos hermanos. Son hermanos. ¿Y ustedes? Amigos. Un amigo con 2 hermanos. Sí. Así es. ¿Cuántos años usted tiene? 29. ¿Y usted? 26. ¿Y usted? 28. O sea, estamos en presencia de 3 talentos, 3 jóvenes, que llegaron aquí con cara
de rockero, no, de urbano. Y estoy descubriendo que son excelentes modelos de estudiantes de mecatrónica Y de software. y de software. Y diseño. Que eso nada más lo hacían antes los gringos allá, los apellidos Smith and Wesson, una pistola que había. Ustedes estudian mecatrónica y software. Sí, ambos. ¿Ustedes hablan inglés? Sí. ¿Hablan inglés? Sí. Oh, Machucado, no, mentira. pero hablan inglés. No, pero preséntese. Y entonces y vamos a pulsear. usted es Pujols. Sí. Preséntese. Bueno, en mi caso, yo estudié en el ITLA mecatrónica un tiempo, luego migré al área de desarrollo de software, me gustó más esa área, y nada, hemos desempeñado haciendo... ¿Perdón? No, continúe. Sí, hemos hecho diferentes aplicaciones y pues una de ellas es Pulseara. ¿Y ustedes viven dónde? Vivimos por el lado de la de Filla. De aquí en la capital. Sí. ¿Y cómo ustedes iban allá al ITLA? Bueno, ¿En qué iban? nosotros duramos un tiempo viviendo en Santo Domingo Este, lo que nos facilitaba un poquito. ¿Cogía una guaguita o cómo? El ITLA tenía una guagua que nos llevaba especialmente ¿Y allá. qué tiempo duraron ustedes estudiando? 3 años y pico. 3 años. Sí. ¿Y ya son ingenieros? ¿O tienen una licencia en una Tecnólogo, especialidad? etcétera. Tecnólogos. Tecnólogos. Son tecnólogos. Sí. Exacto. Y este producto que el doctor que nos trajo aquí, explíquemelo. Usted sabe que yo soy de Bani y no entiendo bien. O sea, ustedes han hecho un producto para los médicos. Así es. Correcto. Para los doctores. Y ya se probó. Sí. Sí, ya tenemos clientes incluso. Ya son tienen doctores. clientes. Sí. Claro. Clientes médicos. Doctores, así es. Sí. Usando la aplicación. Oh. Claro. Explique Entonces- primero el nombre de la aplicación, Claro. en segundo lugar, para qué sirve, y en tercer lugar, hacia dónde la ven crecer. Perfecto. ¿Cómo se llama? Pulseara. Pulseara. Pulsea. Pulseara. Es algo de Daddy Yankee. No, como no, presea. Un pulso, no es así, un pulso. Ah, pulso. Pulseara. Pulseara. Que tú veas cómo ustedes tienen cara de urbano, pero están muy bien, ¿eh? Está bien. Pero yo entendí presea, mami presea, algo así. No, eso es Daddy Yankee. Entonces, pulsera. Pulseara. 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 Vamos a ponernos de acuerdo. Pulseara. Así es. Pulseara. Sí. Pulseara. Y Bueno, lo podemos ver ahí en la pantalla. Así que es. vemos de Pulseara. Cuéntanos un pero poquito. ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Para allá vamos. Para Ese allá es el vamos. punto. Pulseara es un proyecto que intenta simplificar la vida de los doctores en la República Dominicana. De la forma en que empezó el producto es que una clínica solicitó nuestros servicios como programador y diseñador, le trabajamos el producto y nos dimos cuenta que había una necesidad en el mercado. Así hicimos pruebas, o mejor dicho, investigación de mercado, hablando con profesionales de la salud, haciendo entrevistas con doctores, y llegamos a la conclusión de que sí, empezamos la agrupación y empezamos a trabajar en el ¿En producto. qué consiste pulsear? Pulsérate. Pulsear. Pulseara es un manejador de récords electrónicos de pacientes. O sea, Ok. en la nube. Tú lo vas un doctor o un profesional de la salud puede manejar el producto desde cualquier lugar, y obviamente va a tener también seguridad en sus datos. O sea, HIPAA compliance. estamos trabajando en eso. Sí. Estamos trabajando en que sea HIPAA compliance. ¿Y qué sí Eso para es comprar? parte. Ustedes hablan como que están en su casa. Y ¿Qué no, Pero ¿Qué sí para comprar? es una legislación realmente que surge en Estados Unidos Doctor, le bajó duro ahí usted. para la protección de datos e información médica, ok. Exacto. que Correcto. se exige sobre todo cuando hay intercambio de información en salud. Entonces, con esta aplicación, los doctores organizan los datos de su paciente. Así es. Correcto. Entonces, esto es beneficio del médico, no del paciente. Correcto. Correcto. Bueno, yo diría que de ambos, sí, porque nosotros también integramos lo que es inteligencia artificial dentro de la aplicación, y eso ayuda muchísimo al paciente a la hora del doctor diagnosticar al paciente, porque la aplicación lo que hace también es aumentar la precisión de los resultados médicos. Sí. Pero entonces, esta aplicación permite que el médico pueda recoger toda la data de ese paciente. Correcto, Eso es correcto. desde su historial, sus antecedentes, Todo sus eso. datos personales, sus consultas, toda la consulta que el médico le ha hecho a ese ¿Y paciente. cómo lo todo. alimenta? ¿Quién se lo alimenta? El médico tiene que tener una persona que lo alimente. Y esa información, la verdad que no es de ustedes, es del No, paciente. Sí, Claro, claro. Bueno, es alimentada directamente por el doctor, ¿sí? Y una vez que toda esa información está en la aplicación, pues entonces ya el doctor
toma la decisión de si querer generar unas sugerencias con inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial lo que haría es decirle al doctor, bueno, este paciente, partiendo de toda la información que tiene en la aplicación, tiene posibilidad de tener ciertas enfermedades, se le puede prescribir ciertos medicamentos. Espérate un momentico, ¿cómo es la cosa? Un momentico. Sí. O sea, esta aplicación orienta al doctor. Correcto. Exacto. Le sugiere. Con inteligencia artificial. Con inteligencia Correcto. artificial. Sí. Y eso no es poner en duda la capacidad del médico. Todo lo o contrario. decir que es un vago. No, No, yo creo que porque, por ejemplo, hoy día... Explíquemelo bien, porque ¿qué hace un médico acudiendo a inteligencia artificial? Bueno, algo muy sencillo. Hoy ¿Usted día, está defendiendo eso? en la práctica médica, hoy día, los médicos nos auxiliamos, y así se llaman, de los estudios auxiliares, que son de diagnóstico, que son de pruebas de laboratorio, que son entre otros. Le hago la pregunta para venderlo a ustedes. No, claro. Y vivimos en un mundo... O sea, ¿a usted le gusta, doctor? Bueno, a mí me gusta la inteligencia artificial. Desconozco este producto, lo estamos conociendo hoy aquí en vivo, o sea, en ese sentido, pero definitivamente que la tecnología ha venido y la transformación digital del sector salud es una realidad inminente. ¿Y cómo es la aplicación? ¿Es totalmente digital o es un aparatico o qué? Es digital totalmente. Ahora mismo tenemos dos versiones, una aplicación web, página web, que es la que estábamos viendo ahí, ya media informativa para que los usuarios Como vean. si fuera un portal de pacientes. Como fuera un portal donde se registran y ya entonces ahí luego se le descarga. ¿Y es caro? No. Tenemos dos modalidades de pago. Una es mensual y otra es anual. Anual son 7,200 pesos y mensual 800 pesos. 800 pesos. Mensual, sí, la aplicación. O sea que si ustedes llegan a tener 2,000 pacientes, es un dinerito. No, porque no es por paciente. De 2,000 médicos. Doctores, correcto. ¿Y eso se puede portar? Correcto. Claro. Sí, exacamente. Pero Ahora que usted un menciona, manager. sí, ahora que usted Yo menciona le eso. tengo un manager para vender eso. Ahora que Por usted favor. menciona eso. Mentira. Lo tengo que poner yo en contacto con lo grande. Sí, claro. Este programa va a ser padrino de ustedes. Gracias. Señores, a los médicos les tengo buena noticia. Le puedo bajar 100 pesos. El médico que sea por aquí se lo podemos bajar 700 pesos. Óyeme a mí vendiendo ya. ¿Y ustedes registraron eso? Sí, correcto. está registrado. ¿Pero dónde? O sea, en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, lo que se refiere al nombre comercial. El nombre comercial. Pero lo que se refiere, por ejemplo, a patente, lo que se refiere a... ¿también tienen registros? Sí, Sí. así es. ¿Y han comparado que puede exportarse esto? Sí. ¿Usted se refiere a la información de la...? No. Al producto como tal. Al producto que lo puedan vender fuera. Sí, claro. Tiene Sí. potencial de poder venderse fuera. Claro que sí. Es como había dicho al principio, nosotros hicimos un análisis de mercado. Ese análisis de mercado no solamente se enfocó en República Dominicana, sino en otros países. ¿Y qué porcentaje yo le digo paciente, qué cosa más grande, de médicos tienen? ¿5, 6? Ahora mismo tenemos... diría que- Adelante. Como un 7% se podría decir. Como un 7%, o sea... De las metas de ustedes. Exacto. perfecto. O sea, están comenzando. Estamos Sí. comenzando. Estamos iniciando. ¿Y por qué ustedes no hacen una promoción de eso? Bueno, nosotros el producto se lanzó hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses. O sea, ahora nosotros estamos en proceso de marketing, estamos creando los anuncios. Hagan ustedes mismos su anuncio. Claro. Dénselo a ese señor que está allí sentado y se lo vamos a colocar aquí y todo lo más que yo voy a dar tarará de eso. Gracias. Es gratis, Gracias. Sí. y lo digo públicamente, gratis, pero se lo colocamos. A los jóvenes hay que estimularlo a Muchas gracias. Se lo agradecemos. ¿cómo se llama? A desarrollarse. Sí. No, definitivamente. Muchas gracias. Ahora nos gustaría que ustedes nos expliquen de manera práctica, para los televidentes, cómo esta herramienta impacta en el cuidado de la salud, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es la diferencia? En tercer lugar, ¿quién no la tiene? ¿De qué se está perdiendo? Cuéntenos. Bueno, en nuestro análisis de mercado nos dimos cuenta de muchas cosas, las necesidades que tienen los doctores, tanto aquí en Santo Domingo como en otros lugares del país. Lo primero es que el lema de Pulseara es simplificar la práctica médica. O sea, nosotros tenemos una combinación de herramientas, tenemos una combinación de catálogos, catálogos como por ejemplo el CIE-10, que es el catálogo internacional de enfermedades. Tenemos el catálogo de medicamentos y de estudios,
del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, o sea, alimentado por ese ministerio. La aplicación, además de eso, permite a los doctores, como decíamos anteriormente, crear consultas, recopilar los datos de los pacientes muy fácilmente. Y digo fácilmente no porque lo decimos nosotros, sino porque los doctores que la han utilizado lo han dicho. Además, también, como habíamos comentado, la parte de la inteligencia artificial, que ahí el doctor, digamos, que coloca los síntomas del paciente, los antecedentes patológicos, no patológicos y cualquier otra información relevante del paciente, y le puede dar sugerencias, que obviamente no, la intención de la inteligencia artificial no es reemplazar al doctor, sino más bien apoyarlo en sus decisiones, más que cualquier otra cosa. Pero en general, simplificar la práctica médica. El doctor en la aplicación va a poder agregar información sobre las enfermedades activas del paciente, cuáles son los antecedentes no patológicos del paciente, es decir, si fuma, si consume alcohol, va a poder agregar vacunas que tiene el paciente, entre otras informaciones que van a ayudar al doctor a tener un récord electrónico, olvidándose del papel, olvidándose de cosas ya antiguas y digamos que enfocándose en tener todos sus datos en la nube. Bueno, sobre todo porque es muy importante poder contar con la portabilidad de la información médica. Claro. Si a usted le surge un accidente o cualquier situación de salud, no va a pasar en el consultorio del médico, le va a pasar en la calle, en cualquier sitio, en cualquier país. Cierto. Entonces esto es de... Le preguntan por aquí que si esta aplicación está en YouTube. Tenemos, tenemos para los médicos buscar el link de las redes sociales. Bueno, ¿cuál es la página web? ¿Dónde se puede buscar información de esta aplicación? De acuerdo, la página web es pulseara.com, y el Instagram es pulseara_es. Ese es el Instagram y la página web. Sí. En la misma página web pueden ver también el número de la empresa y contactarnos vía WhatsApp. Sí, porque se supone que ustedes deben usar la red y los medios digitales. Claro. 100%. Pues hagan usted mismo su promoción, mándenla para acá. Sí. Considéralo hecho. Gracias. No, pues perfecto. Cuéntenos, novedades de Pulseara. ¿Cuál es su presente y hacia dónde va en el futuro? Bien, ahora mismo nosotros estamos enfocados en dar a conocer el producto. O sea, estamos trabajando ampliamente en una estrategia de marketing, de relaciones públicas, una estrategia bastante robusta para dar a conocer lo más posible Pulseara, y que dentro de, digamos que 1 o 2 años habremos acaparado la gran mayoría de los profesionales de la salud de República Dominicana. No solamente doctores de especialidades como cardiología, sino también odontología. Eso también es parte de nuestra meta. Parte también de lo que queremos agregar en un futuro también es de que se pueda hacer integraciones con la farmacia, por ejemplo, lo que discutíamos ahorita, con los medicamentos, por ejemplo, asociarnos con alguna farmacia y que esa farmacia podamos mostrarle sugerencias a los doctores de esos medicamentos de esa farmacia. Esa es una, y la otra es, ahora mismo nosotros estamos generando los formularios de reclamación de los doctores, digamos que manual, o sea, lo generamos digitalmente y el doctor puede imprimirlo, así que ellos no tienen que escribirlo manualmente. Pero tenemos pensado más adelante integrarnos ya con los seguros directamente y mandar la reclamación de manera digital. Para no desarrollar nodos de autorización con el sector asegurador para hacer más expedito el tema de los reclamos. Exacto. Correctamente, digitalmente, completamente digital, para no tener que imprimir. A eso agrego. Continúe. Bueno, a eso agrego el hecho de que nosotros también queremos expandirnos a nivel de data. Queremos incluir lo que son los laboratorios para que la inteligencia artificial tenga más información de análisis y también los resultados de la misma sean más precisos. O sea, si podemos analizar también los resultados de los laboratorios, entonces podemos dar... Algunas preguntas técnicas. En primer lugar, ya fuera de esto, ¿verdad? Ustedes ya terminaron en el ITLA. Sí. ¿Ustedes lo recomiendan? Sí, 100%. Bastante. ¿Por qué? Mi vida cambió luego del ITLA. O sea... Mi vida cambió después del ITLA. Claro. En mi caso... ¿Son tan buenos así? Sí, 100%. Yo soy de lo que, como dicen, viene de abajo. Y puedo dar fe y testimonio de que... ¿Y qué usted hacía antes de ir a estudiar allá? Yo estudiaba en el liceo, porque fue desde el liceo que fui hacia el ITLA. Cuando terminé el liceo... ¿Y qué le llamó la atención para ir al ITLA?
Yo era meritorio en bachiller, en tercero y cuarto de bachiller, y la directora de la escuela me llevó a Litla, me recomendó a Litla, y entré con beca, y antes de terminar ya había conseguido trabajo. Tengo una inquietud, ¿cómo ustedes vinieron aquí? Ustedes escribieron aquí para venir, ¿verdad? Sí. ¿Por qué vinieron? Una inquietud. Bueno, nosotros queríamos dar a mostrar la aplicación, porque si bien escribieron, es se lo innovador, pasaron al doctor y dijo que sí. Porque yo quería que el doctor los conocía, aquí me di cuenta que no. No lo conocía. Y pregunté, no lo había escuchado tampoco. Ellos escribieron aquí, ¿verdad? Claro. Escribieron al programa y Cecilia nos puso en contacto. Así que me gusta que sea para servir el programa. Así es. ¿Qué ustedes opinan de Mark Zuckerberg, el de Facebook? Bueno, ¿A le gusta el Facebook? ¿Cuál es la mejor aplicación de la que ustedes que estudiaron en el ITLA? Bueno, ahora mismo ya él ha acaparado todas. Porque es dueño de Facebook, dueño de WhatsApp y dueño de Instagram también. ¿Y qué pretende ese hombre en la vida? Embromarle la paciencia a todo el mundo, acaparar, y ya no tiene dinero. Y es verdad que él va a pelear artes marciales. Con Elon Musk. Sí, no lo dudo. Elon Musk. Sí, y eso es verdad. Bueno, si Elon Musk se aparece en el ring. Sí. Pero es verdad eso. Sí, porque ahora lo que está de moda es los universos digitales. Al metaverso. Bueno, yo creo que es verdad, pero no se puede creer mucho últimamente con todas las informaciones falsas que hay ahora mismo. Estamos en la era de la desinformación. Sí. Así es. ¿Y cuáles son los próximos planes de ustedes, el próximo invento? Bueno, la próxima creación. Claro. Bueno, por ahora tenemos planeado darle mucho calor a Pulseara, que está recientemente subiendo, agregarle nuevas funcionalidades, darle soporte a los usuarios, asistir a nuestros doctores. Por ahora no tenemos algo en plan de otro producto diferente. Bueno, es muy importante poder robustecer esta plataforma en términos de que ataques cibernéticos que puedan apropiarse, por ejemplo, de la información confidencial médica de un paciente es sin duda una gran amenaza. Claro. Por eso en muchos países que llevan ventaja en lo que son leyes vinculadas a este sector, hacen tanto hincapié en que estas plataformas sean, ¿verdad?, HIPAA compliance, entre otras cosas, ¿verdad? Así es. O sea que creo que el tema de también trabajar de la mano de expertos en ciberseguridad, trabajar de la mano también de expertos médicos, ustedes siendo tecnólogos, para poder desarrollar este tipo de aplicativos con mayor fortaleza y también desarrollar alianzas estratégicas con plataformas que ya hayan tenido probado éxito en el sector internacional y que tengan esas integraciones que ustedes pretenden tener, pudiera ser parte del camino para, en base a sinergia, ¿verdad?, poder lograr un emprendimiento que sea no novedoso solamente, sino también exitoso. En ese sentido, o sea que bueno, ya el tiempo se nos acaba, queremos felicitar esta iniciativa y dejarlo con un mensaje final. Bien, nada, un mensaje final sería que del lado de Pulseara queremos facilitarle la vida a los doctores lo más posible. Ustedes se sorprenderían hoy en día la cantidad de doctores que siguen utilizando papel para todos sus pacientes, eso es un caos. Nada, la idea de Pulseara es digitalizar todo el proceso, desde una consulta hasta un estudio y reclamación de cara a los doctores. Y también tenemos la parte de que si un doctor estaba utilizando alguna otra aplicación, podemos migrarle la data hacia nuestro sistema. Sí. La puede migrar. Claro. Tenemos también la opción de centralización de datos. En dado caso de que el gobierno quiera adquirir la aplicación, pues entonces ya trabajaríamos lo que sería la centralización de datos a nivel nacional. Que eso es algo que la aplicación lo tiene, pero está deshabilitado por ahora. Pero el gobierno debe, salud pública, promover esto. Claro, sí, porque la idea de centralización es que, por ejemplo, cuando un paciente vaya a un doctor nuevo, ese doctor nuevo pueda ver el historial completo de ese paciente, cosa que ahora mismo no tenemos. Claro. Cuando usted va, por ejemplo, a un doctor nuevo, usted pasa por un cuestionario que el doctor empieza a hacerle. Bueno, pero si el doctor pudiera ver un historial de todo es imposible aspirar a un récord médico realmente único y universal. Los países que han desarrollado esto tienen récord médicos simplemente que sean interoperables, independientemente, ¿verdad?, porque sería un monopolio. Sí, no, ciertamente. Pero en ese sentido sí, definitivamente es un emprendimiento loable, que espero que se continúe robusteciendo, y nos sentimos contentos de que jóvenes dominicanos quieran emprender en un sector como el sector salud, que requiere de tantas transformaciones y modernizaciones. O sea que muchas felicidades por este emprendimiento,
nos despedimos de este segmento del Poder de la Salud hasta un próximo martes y nos vamos a un brevísimo espacio comercial y hasta el próximo martes. Don Luisín. Buena suerte. Excelente, gracias.